Un saludo de parte de la Alianza por una Vida Digna y de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. Hemos tenido el interés de conversar en esta oportunidad sobre un tema que nos interesa a toda la población del país, que es el tema de la economía y más específicamente de algunos aspectos como el tema fiscal y el tema de la reactivación económica. Para ello vamos a conversar en esta oportunidad con dos especialistas en el tema, economistas, don Guillermo Zúñiga Chávez, él fue ministro de Hacienda, también fue diputado de la Asamblea Legislativa, es un especialista en el tema de la economía, escribe regularmente en un blog que tiene y es una persona que generalmente está aportando y reflexionando ya desde su posición fuera de la academia y también fuera de la función pública en este momento. Y don Luis Paulino Vargas Solís, quien es docente de la Universidad Estatal a Distancia de la UNED y es director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, el CICDE, de la UNED. Y también él escribe en su blog personal regularmente temas que nos interesa, como dije, a toda la población. Hay un tema muy reciente que es el tema de la exposición que hizo en estos días el señor ministro de Hacienda en relación con la situación fiscal del país y las propuestas que hace el gobierno para resolver esa situación. Entraremos en ese tema más adelante, pero quizá de manera previa sería interesante conversar de manera más general, dialogando entre nosotros, cuál es la situación que ustedes perciben en este momento en el país, más allá de lo dicho por el ministro, si es una situación realmente grave, es una situación que se puede controlar, o si es algo, digamos, que se asemeja a otras realidades que hemos vivido en otro momento del país. Tal vez empezamos con don Guillermo. Bueno, como gusten, buenos días. Un saludo a usted, Héctor, a Luis Paulino. Es un gusto compartir con ustedes y con las personas que sigan esta conversación. Hoy estamos en los primeros meses del año 2020 y la preocupación principal que yo abrigo en este momento es que yo no veo signos robustos de reactivación económica. Con tasas de crecimiento el año pasado de la producción en su conjunto de 2,1%, que fue lo que creció el Producto Interno Bruto, y un proyectado que hace el Banco Central para este 2020 de 2,5%. Eso es muy raquítico para poder sacar a este país del enredo en que está, que principalmente tiene que ver con temas del desempleo y la informalidad. Esa es la preocupación principal mía, diciendo además que un gran aliado para un ministro de Hacienda es que la economía camine, porque entre más camine la economía, más va a recaudar y le va a ser más fácil manejar las cosas. Y ahí es donde veo yo que se han venido dando palos de ciego. Siento que se ha puesto un poquito la carreta delante de los bueyes, como dice nuestro pueblo, como decimos nosotros. Se privilegia más los equilibrios financieros y que tengamos una inflación, un crecimiento general de precios pequeño, 1,8 me parece que fue el año pasado, 1,5, 1,8, por debajo inclusive de la meta del Banco Central, pero la economía no carbura. Y desde luego en la presentación del ministro ayer, eso no se vio, eso fue una cosa, digamos, fue mucho más fiscal. Pero ahí quiero yo centrar mi preocupación. El tema de la reactivación. Reactivación y generación de empleo y generación de ingresos para que la población viva bien, viva mejor y la población se anime y empiece a consumir y el mercado interno se reanime y reactivando el mercado interno también se jala el resto de la economía. Y eso, desde mi punto de vista, y voy a adelantar, eso pasa por un diálogo entre sectores que lo veo ausente en este momento. Luis Paulino, ¿cuál es tu criterio? Sí, yo creo que el país está atravesando una situación que yo creo que merece ser considerada como una situación de crisis que tiene múltiples manifestaciones. Ha sido una crisis que venimos arrastrando desde hace prácticamente 10 años o más de 10 años. Yo diría que desde 2009, cuando se sintió el impacto de la crisis económica mundial, de ahí en adelante no volvimos a levantar cabeza.
y hay algunos indicadores que lo ilustran con muchísima claridad. De ahí en adelante, digamos, en el 2009 se deterioraron las cuentas fiscales y se deterioró el empleo y no se volvieron a recuperar, y con el paso del tiempo tienden a agudizarse los problemas del empleo, los problemas de las finanzas públicas. A estas alturas, lo que vemos ya es un cuadro de deterioro acumulado a lo largo de todo este periodo, una serie de manifestaciones problemáticas, que es una especie de síndrome, porque tiene múltiples manifestaciones de problemas, múltiples manifestaciones de crisis. Entonces tenemos una situación del empleo que yo creo que merece ser considerada catastrófica. Es catastrófica desde hace 10 años, pero últimamente es peor aún. De alguna manera la herida que estaba abierta se está gangrenando. Tenemos una situación fiscal que viene de más de 10 años atrás, y también ahí el problema, repito la metáfora, también ahí la herida que estaba abierta, que ha permanecido abierta por 10 años, ahora está prácticamente gangrenándose en una situación que cada vez es más difícil de sostener. Efectivamente, como lo decía Guillermo, la economía casi no crece. Ese 2% del que habla el Banco Central, ya, y quitémosle el efecto artificial que inducen las zonas francas. Las zonas francas en el último año crecieron arriba del 10%, sin que eso se percibiera en el resto de la economía. Es un crecimiento que está concentrado ahí en las zonas francas, que el resto de la economía no lo siente. Hay un 5% del empleo que está ahí en zonas francas, y qué dicha por esas personas, por ese 5% que está ahí, pero para el resto de la gente, el 95% del empleo que está fuera de zonas francas, eso no significa nada, como no significa nada ni para las finanzas públicas, ni para el mejoramiento del empleo de todo el resto de la población que está urgida de empleo. Entonces, quitamos las zonas francas y el crecimiento económico se nos va a venir muy por debajo del 2%. Crecimiento de esa economía del 95%, donde trabaja el 95% de la gente y de la cual depende el sostenimiento de las finanzas públicas. Entonces yo creo que es un cuadro que merece ser considerado como un cuadro de crisis que lamentablemente amenaza empeorar, amenaza agudizarse, y tal vez lo que yo llamaría la atención además es de que las élites que gobiernan el país, los diferentes sectores de poder, no solamente los grupos políticos, sino también los grupos económicos y mediáticos que mayor influencia tienen en la conducción del país, esas élites no parecen tener capacidad para generar soluciones. Las soluciones que ofrecen son de alcance muy limitado. Yo no sé si es por falta de imaginación, por falta de creatividad, porque les da miedo, porque dar soluciones de fondo a lo mejor significaría tocar ciertos intereses muy poderosos, entonces se preferiría no tocarlos, se omite no tener que pronunciar esas soluciones, porque entonces se podría entrar en conflicto con intereses muy poderosos. Pero lo cierto del caso es que esas élites hoy día se ven amarradas, incapacitadas para generar soluciones, y de esa manera el país va hacia un curso de agravamiento de la situación. Yo rescato lo que dijo Guillermo al final de ahora de lo que habló, en el sentido de que sí, el país está necesitando un gran diálogo nacional. Eso, cuando la discusión del paquete fiscal hace año y resto, en los últimos meses de 2018, eso es algo que yo lo decía cada vez que tenía oportunidad. Yo les decía, vean, este paquete fiscal no nos va a resolver el problema, que es lo que se está evidenciando ahora. Si queremos resolver el problema, paso número 1 indispensable es que en este país nos sentemos a dialogar como gente grandecita y responsable, para llegar a aquellos acuerdos fundamentales que al país le urge, y que en ausencia de estos acuerdos fundamentales yo creo que la situación se nos puede ir de las manos.